El cirujano encuentra a su paciente muerto durante 75 minutos sentado en la mesa de operaciones, despierto y hablando. Anthony estaba clínicamente muerto, sin pulso, rigor mortis comenzando, temperatura corporal bajada. Pero ahora pregunta, ¿qué le pasó? ¿Cómo puede estar vivo después de que firmé su certificado de defunción? Soy el Dr. Michael Patterson. Durante 18 años trabajé como cirujano cardíaco en el Riverside Medical Center en Charleston, Virginia Occidental, pero entregué mi renuncia el mes pasado. Durante mi tiempo allí, realicé más de 3,000 cirugías cardíacas. Vi milagros médicos sorprendentes y salvé vidas que parecían imposibles de salvar. Pero voy a contarte sobre un caso que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la vida, la muerte y lo que significa ser humano. El Riverside Medical Center es un gran hospital de trauma. Ayuda a personas de Virginia Occidental, Ohio y Kentucky. Como el cirujano cardíaco principal, he visto todo tipo de problemas cardíacos que puedas imaginar. Grandes infartos, defectos de nacimiento, malas lesiones y casos en los que los pacientes llegaron casi muertos, pero salieron semanas después completamente bien. El caso que cambió todo comenzó en una fría noche de febrero de 2023. Estaba terminando mi trabajo cuando mi buscapersonas sonó a las 11:47 de la noche. El mensaje era de la doctora Sarah Chen en la sala de emergencia. Código azul, corazón detenido, paciente en camino, a 12 minutos. Te necesitamos en el quirófano 3 ahora mismo. Me apresuré a la sala de cirugía cardíaca, donde mi equipo se estaba preparando. Mi asistente quirúrgico, James Rivera, había trabajado conmigo durante más de 10 años. Mi médico anestesiólogo, la doctora Patricia Williams, era una de las mejores del estado. Si alguien podía manejar lo que venía a través de esas puertas, era este equipo. Los trabajadores de ambulancia ingresaron a Anthony Yale, un jefe de construcción de 37 años de Bellbrook, Ohio. Su esposa lo había encontrado en su dormitorio esa mañana alrededor de las 4. Estaba respirando de manera extraña y no se despertaba. Cuando no pudo despertarlo, llamó al 911. Los trabajadores de ambulancia habían encontrado un pulso débil durante el viaje, pero Anthony estaba en muy mal estado. Su presión arterial apenas estaba presente. Su piel se veía gris y su ritmo cardíaco era completamente irregular. Empezamos a intentar salvar su vida de inmediato. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente?, le pregunté al trabajador principal de la ambulancia mientras movíamos a Anthony a la mesa de operaciones. Su familia cree que estuvo inconsciente al menos 20 minutos antes de que lo encontraran. Logramos que su corazón latiera de nuevo después de 15 minutos de RCP. Pero ha estado en una situación crítica todo el camino aquí. No eran buenas noticias. Después de 20 minutos sin flujo sanguíneo, la mayoría de los pacientes sufren daños cerebrales permanentes. Pero he aprendido a nunca rendirme demasiado pronto. El cuerpo humano puede sorprenderte. Trabajamos en Anthony durante las siguientes 4 horas. Su corazón se estabilizaba un poco, luego colapsaba de nuevo. Le dimos todos los medicamentos que teníamos. Le aplicamos descargas eléctricas en el corazón muchas veces y hasta pensamos en una cirugía de bypass de emergencia. Pero cada cosa que intentamos solo ayudaba por un corto tiempo. La doctora Williams monitoreaba constantemente sus signos vitales. Michael, sus pupilas están dilatadas. No hay reflejos cuando toco sus ojos. No responde a ningún tipo de dolor. Verifiqué su pulso yo mismo.
nada. Los monitores mostraban una línea plana. Su piel estaba fría y la rigidez cadavérica estaba comenzando alrededor de su mandíbula. A las 4:17 de la mañana, después de intentar todo lo posible, tomé la decisión que ningún cirujano quiere tomar. Hora de la muerte, 4:17 a.m. Habíamos seguido todas las normas. Anthony no mostró signos de actividad cerebral, función cardíaca ni respiración. Su temperatura corporal había caído a 94 grados, a pesar de que intentamos calentarle. Por cada estándar médico que conocía, Anthony Yale estaba muerto. Salía a hablar con su familia. Su esposa, Linda, estaba en la sala de espera con su hijo adolescente. Esta siempre es la parte más dura de mi trabajo. Me senté frente a ellos y les di la noticia que ninguna familia debería escuchar. Lamento mucho esto, dije suavemente. Hicimos todo lo posible, pero Anthony no lo logró. Su corazón se detuvo y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos traerlo de vuelta. Linda se derrumbó en los brazos de su hijo. El sonido de su duelo llenó la sala de espera. Después de darles un tiempo, les expliqué que podían verlo para despedirse y que tendríamos que hablar sobre los arreglos para el funeral. Lo que sucedió a continuación va en contra de todos los principios de la medicina que aprendí en la Facultad de Medicina. Alrededor de las 5:30 de la mañana, estaba en mi oficina llenando el certificado de defunción de Anthony cuando James irrumpió por la puerta. Su rostro estaba pálido de shock. Dr. Patterson, tienes que ir al quirófano 3 de inmediato. Hay algo mal con los monitores. ¿Qué quieres decir con malo? El monitor cardíaco está mostrando un latido, uno fuerte. Lo miré como si estuviera loco. James, lo desconectamos de los monitores hace más de una hora. ¿Revisaste los cables, señor? Eso es. Nunca lo desconectamos. Estábamos esperando que la familia viniera a despedirse y el monitor comenzó a pitar. Corrí al quirófano 3, seguro de que tenía que haber un problema técnico. Lo que encontré allí desafió todo lo que entendía sobre la línea entre la vida y la muerte. Anthony Yale estaba sentado en la mesa de operaciones, completamente despierto, mirando alrededor del cuarto con ojos claros y alerta. ¿Dónde estoy?, preguntó. Su voz era tranquila, pero perfectamente clara. ¿Qué me pasó? Me quedé congelado en la puerta, incapaz de entender lo que estaba viendo. Esto era médicamente imposible. Yo mismo había verificado que estaba muerto 75 minutos antes, sin pulso, sin actividad cerebral, temperatura corporal en descenso y rigidez cadavérica temprana. Había estado muerto, según cualquier definición médica que conocía. La Dr. Williams, que también había regresado al quirófano, estaba verificando sus signos vitales con manos temblorosas. Presión arterial 110/70. Frecuencia cardíaca 78. Niveles de oxígeno 98%. Temperatura 98.6 grados. Todo normal. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó Anthony, sentándose más y colgando sus piernas del lado de la mesa. Me acerqué lentamente, aún incapaz de creer lo que estaba viendo. Anthony, ¿recuerdas lo que te pasó? Él pensó por un momento, su frente arrugada en concentración. Recuerdo haberme sentido muy enfermo ayer, muy enfermo, como si no pudiera respirar. Linda llamó al 911 y había trabajadores de emergencia en nuestro dormitorio. Luego, nada hasta ahora. Le hice una prueba cerebral. Sus reflejos eran normales. Su memoria de lo que sucedió antes de colapsar era perfecta. Su habla era clara. Su pensamiento era sólido. No había señales de que había estado clínicamente muerto por más de una hora. Anthony, necesito ser completamente honesto contigo.
Te declararon muerto a las 4:17 de esta mañana. Eso fue hace más de una hora. Tu corazón se había detenido. No tenías actividad cerebral. Y tu temperatura corporal había caído mucho. Me miró con esos ojos azules claros, pensando en esta información con asombrosa calma. ¿Muerto? ¿Como realmente muerto? Por cada estándar médico que conozco, sí, estabas muerto. Pero estoy aquí ahora, dijo simplemente. Me siento bien. En realidad, me siento mejor de lo que he estado en semanas. No podía discutir esa lógica, pero tampoco podía explicar lo que había sucedido. Inmediatamente ordené todas las pruebas que teníamos: pruebas cardíacas, análisis de sangre, escaneos cerebrales y resonancias magnéticas. Si Anthony había sobrevivido de alguna manera a lo que parecía ser la muerte, necesitaba entender cómo y por qué. La doctora Chen llegó minutos después de recibir mi llamada. Como la doctora de la sala de emergencias que había tratado a Anthony primero, necesitaba verlo por sí misma. «Esto es imposible», dijo, mirando la línea de tiempo. «Estuve aquí cuando llamaste para declarar la hora de la muerte. Vi la línea plana. Vi que no había signos vitales». «Lo sé, suena extraño», respondí. «Pero está sentado allí hablando con nosotros, completamente alerta». Los resultados de las pruebas fueron normales. Mejor que normales, de hecho. La función cardíaca de Anthony se veía perfecta. Su escaneo cerebral no mostró signos de daño por falta de oxígeno. Su análisis de sangre mostró una función orgánica perfecta. No había explicación médica para su regreso a la vida. La noticia del caso de Anthony se propagó rápidamente por el hospital. En horas, doctores de medicina cardíaca, medicina cerebral, medicina de emergencia y gestión del hospital estaban haciendo preguntas. ¿Cómo puede alguien volver después de estar clínicamente muerto? ¿Qué nos había faltado cuando lo revisamos por primera vez? El doctor Robert Steinberg, nuestro médico cerebral principal, examinó a Anthony cuidadosamente. «He estado practicando durante 30 años», me dijo en privado. «Nunca he visto una función cerebral tan buena después de un paro cardíaco prolongado. Debería haber grandes problemas cerebrales, pérdida de memoria, problemas de coordinación y problemas de pensamiento. No muestra ninguno de eso». El comité de ética del hospital tuvo una reunión de emergencia para hablar sobre el caso. Se llamaron a los examinadores médicos del Departamento de Salud del Estado. Todos querían entender cómo habíamos pasado por altos signos de vida cuando lo revisamos por primera vez, pero sabía que no habíamos pasado nada por alto. Yo había verificado el pulso yo mismo muchas veces. Había confirmado que no respiraba. No tenía reflejos oculares y sus pupilas estaban dilatadas. Anthony Yale había estado muerto y luego no lo estaba. A medida que las noticias del caso de Anthony comenzaban a extenderse en los círculos médicos, empecé a recibir llamadas de doctores de todo el país que habían visto cosas similares. La doctora Lisa Martínez de Cedars-Sinai me contó sobre un paciente que había sido declarado muerto durante 23 minutos antes de regresar a la vida. El doctor James Thompson de Johns Hopkins describió un caso donde una mujer había estado clínicamente muerta durante 3 horas. Comencé a investigar lo que se conoce en los libros médicos como síndrome de Lázaro o el regreso a la vida después de un RCP fallido. Este fenómeno se escribió por primera vez en revistas médicas en 1980, pero los casos son muy raros y poco comprendidos. El caso más documentado que encontré
había comenzado a hacer planes para el funeral cuando ella regresó a la vida de repente. Al igual que Anthony, su recuperación fue completa y sin problemas cerebrales. Lo que más me preocupaba sobre estos casos no era solo que fueran médicamente imposibles, sino que los pacientes siempre se recuperaban completamente. Estos pacientes no regresaban como vegetales o con grandes daños cerebrales. Regresaban completamente intactos, a menudo diciendo que se sentían mejor de lo que estaban antes de su muerte. Anthony se quedó en el hospital durante 3 días para que pudiéramos observarlo. Durante ese tiempo, pasé mucho tiempo hablando con él, tratando de entender lo que experimentó durante el tiempo en que estuvo clínicamente muerto. ¿Recuerdas algo de cuando estuviste inconsciente? Le pregunté durante una de nuestras conversaciones. Estuvo callado por un largo momento, mirando por la ventana del hospital. Esto va a sonar loco. En este punto, nada me suena loco. Recuerdo flotar sobre la habitación. Podía verte trabajando en mí. Podía ver a Linda llorando en la sala de espera. Quería decirle que estaba bien, pero no pude. Esto era lo mismo que se había informado en experiencias cercanas a la muerte por otros pacientes con síndrome de Lázaro. Pero lo que hizo diferente al caso de Anthony fue cuánto tiempo duró. Él había estado clínicamente muerto durante 75 minutos, mucho más que la mayoría de los casos reportados. Vi una luz brillante, continuó, y tuve una elección. Podía ir hacia ella o podía regresar. Pensé en Linda y nuestro hijo y elegí regresar. ¿Qué te hizo elegir ese momento para volver? Escuché la voz de Linda. Ella me estaba hablando, aunque los doctores le habían dicho que yo ya no estaba. Me estaba contando sobre la próxima graduación de nuestro hijo, sobre el viaje que habíamos planeado para nuestro aniversario. Dijo que no estaba lista para dejarme ir. Verifiqué la línea de tiempo. Linda había estado en la habitación de Anthony hablando con su cuerpo alrededor de las 5:25 de la mañana. Los monitores habían mostrado su primer latido a las 5:32 de la mañana. La recuperación de Anthony fue completa y rápida. Dentro de 48 horas, todos sus signos vitales eran normales. Su función cardíaca era mejor de lo que había sido en años. Las pruebas cerebrales no mostraron problemas en absoluto. Era como si su tiempo de estar clínicamente muerto hubiera reiniciado todo su sistema. Nunca me he sentido tan bien, me dijo antes de irse a casa. Es como si tuviera una segunda oportunidad y mi cuerpo lo sabe. Esto planteó preguntas inquietantes sobre nuestra comprensión de la muerte misma. Si Anthony podía estar clínicamente muerto durante más de 1 hora y luego regresar con función perfecta, ¿qué significa eso sobre cómo definimos la muerte? ¿Cuántas personas hemos declarado muertas que podrían haberse recuperado si hubiéramos esperado más? El departamento legal del hospital estaba preocupado por ser demandados. ¿Habíamos cometido un error al declarar muerto a Anthony? ¿Podrían las familias de otros pacientes reclamar que nos habíamos rendido demasiado pronto? Pero sabía que habíamos seguido las reglas adecuadas. Anthony había cumplido con cada señal clínica de muerte. El hecho de que de alguna manera había regresado no cambió eso. Anthony se fue a casa después de 3 días en el hospital. Lo vi para chequeos 1 semana, 1 mes, 3 meses y 6 meses después de su incidente. Su recuperación permaneció completa. Su función cardíaca siguió siendo excelente. Había regresado al trabajo y estaba llevando una vida completamente normal, pero el caso continuaba inquietándome. Me descubrí cuestionando cada muerte que declaraba. Cuando un paciente mostraba una línea plana,
Esperaba más tiempo antes de declarar la hora de la muerte. Comencé a ordenar más pruebas, buscando cualquier signo de actividad cerebral restante. Mis colegas notaron el cambio en mi comportamiento. Mike, no puedes salvar a todos, me dijo la Dr. Chen después de que trabajara en un paciente que había detenido su corazón durante 3 horas, mucho más allá del punto donde la mayoría de los doctores habrían detenido la atención. ¿Cómo sé cuándo detenerme?, le pregunté. ¿Cómo sé que realmente se han ido? Sigues las reglas. Usas tu juicio médico. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Pero el caso de Anthony había quebrantado mi confianza en esas reglas. Si nuestro juicio médico podía ser tan completamente erróneo una vez, ¿cómo podría confiar en él de nuevo? 6 meses después del incidente de Anthony, tuvimos otro caso que no pudo ser explicado. Walter Williams, un hombre de 78 años, de la cercana Lexington, fue traído por su enfermera de cuidados paliativos después de que ella lo encontró sin responder en su casa. Había estado bajo cuidado de hospicio por enfermedad renal en etapa terminal. Cuando llegó el forense, examinó a Walter y lo declaró muerto a las 9 de la noche. El cuerpo fue preparado para enviarlo a la casa de funerales. No estuve directamente involucrado en este caso, pero fui llamado cuando algo sin precedentes sucedió. A las 11:45 de la noche, un trabajador de la casa de funerales llamó al hospital en pánico. Walter Williams había comenzado a respirar durante la preparación para la embalsamación. Estaba vivo, consciente y pidiendo agua. Walter fue apresurado de regreso al hospital donde lo examiné. Al igual que Anthony, sus signos vitales eran completamente normales. Su función renal, que había estado fallando durante meses, mostró una mejora asombrosa. Estaba alerta, sabía dónde estaba y no mostraba signos de la confusión a menudo asociada con la enfermedad renal en etapa terminal. ¿Cómo te sientes, Sr. Williams? Le pregunté durante su examen. Mejor de lo que he estado en años, doctor. ¿Es cierto que pensaron que estaba muerto? De acuerdo con la documentación, sí, fuiste declarado muerto por el forense a las 9 de la noche. Walter se rió. Bueno, eso fue demasiado pronto. El caso de Walter me convenció de que lo que estábamos viendo era más que rarezas médicas aisladas. Había un patrón aquí, algo que desafiaba nuestra comprensión básica de la muerte y la recuperación. Tanto Anthony como Walter habían tenido recuperaciones completas después de ser declarados muertos. Ambos dijeron que se sentían mejor de lo que habían estado en años. Ambos habían experimentado lo que describieron como experiencias cercanas a la muerte durante su tiempo de estar clínicamente muertos. Comencé a anotar cada detalle de estos casos, creando una base de datos completa de incidentes del síndrome de Lázaro. Lo que encontré era inquietante y fascinante al mismo tiempo. La literatura médica tenía referencias a al menos 38 casos documentados desde 1982. El tiempo de estar clínicamente muerto variaba desde minutos hasta horas. En cada caso donde se realizaron pruebas cerebrales, los pacientes no mostraron signos de daño cerebral a pesar de largos periodos sin oxígeno. Lo que más me preocupaba de todos era que este fenómeno parecía estar ocurriendo con más frecuencia. Si esto era debido a una mejor documentación, técnicas de ERCP mejoradas o algún otro factor, no podía averiguarlo. A medida que se extendían las noticias sobre mi interés en el síndrome de Lázaro, comencé a recibir llamadas de familias de todo el país que creían que a sus seres queridos
se les había declarado muertos demasiado pronto. Colegas médicos comenzaron a cuestionar mi juicio y competencia. La dirección del hospital expresó preocupación por mi obsesión con estos casos raros. Michael, eres uno de nuestros mejores cirujanos, me dijo la doctora Patricia Harris, la jefa de personal, durante una reunión en su oficina. Pero tu comportamiento últimamente ha sido preocupante. Estás manteniendo a los pacientes en soporte vital mucho más allá del punto donde la mayoría de los doctores habrían terminado la atención. ¿Y si pudieran recuperarse?, pregunté. ¿Y si nos estamos rindiendo demasiado pronto? No puedes basar decisiones médicas en 2 casos inusuales. Sabes mejor que eso. Pero no podía deshacerme de la sensación de que estábamos perdiendo algo básico sobre la naturaleza de la muerte y la recuperación. ¿Cuántos pacientes habíamos perdido porque seguimos las reglas estándares en lugar de esperar lo imposible? Mis relaciones con mis colegas se volvieron tensas. Mi programación de cirugía se redujo silenciosamente. Me encontré aislado en mi propio departamento, visto como el doctor que se había interesado demasiado en fenómenos inexplicables. El caso final que me convenció de dejar la cirugía cardíaca ocurrió 8 meses después de Walter Williams. Velma Thomas, una mujer de 59 años de Nitro, Virginia Occidental, sufrió un infarto masivo en casa. Su hijo la encontró inconsciente y llamó al 911. Para cuando llegaron los trabajadores de ambulancia, Velma había estado en paro cardíaco durante unos 15 minutos. Lograron conseguir un pulso débil y la llevaron a nuestro hospital. No era el cirujano principal en su caso, pero me pidieron ayuda cuando su condición empeoró. A pesar del tratamiento agresivo, el corazón de Velma se detuvo 2 veces más tras llegar al hospital. Fue puesta en soporte vital mientras tratábamos de estabilizar su condición. Su cerebro no mostró actividad en las pruebas. Su temperatura corporal cayó peligrosamente baja, a pesar de nuestros esfuerzos por calentarla. Después de 17 horas de cuidados intensivos sin señales de mejora, la familia tomó la difícil decisión de detener el soporte vital. Velma fue declarada clínicamente muerta y se hicieron arreglos para la donación de órganos. Estaba en cirugía cuando sucedió, pero la doctora Williams me llamó de inmediato. Michael, necesitas venir aquí. Velma Thomas acaba de despertar. La encontré sentada en su cama de UCI, hablando con su hijo. Su piel, que había sido grisácea y moteada, estaba rosada y saludable. Sus ojos eran claros y enfocados. Estaba pidiendo algo para comer. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, me preguntó cuando me presenté. Señora Thomas, estuviste clínicamente muerta durante 17 horas. Te habíamos retirado del soporte vital y estábamos preparándonos para la donación de órganos. Ella asumió esta información con asombrosa compostura. 17 horas es mucho tiempo para estar ausente. ¿Qué recuerdas de ese tiempo? Recuerdo ver a mi difunto esposo. Él me dijo que no era mi tiempo aún, que necesitaba regresar para cuidar de nuestro nieto. La siguiente cosa que supe, estaba despertando aquí. La recuperación de Velma fue tan completa como la de Anthony y Walter. Dentro de 24 horas, todos sus signos vitales eran normales. Las pruebas cerebrales no mostraron problemas. Su función cardíaca era mejor de lo que había sido antes de su ataque inicial. Pero el caso fue la gota que colmó el vaso para mí profesionalmente. La administración del hospital estaba preocupada por ser demandados. Mis colegas cuestionaban mi competencia. Las familias de otros pacientes preguntaban por qué sus seres queridos no habían recibido el mismo tratamiento milagroso.
Me di cuenta de que ya no podía practicar cirugía cardíaca con confianza. ¿Cómo podría tomar decisiones de vida o muerte cuando ya no entendía dónde yacía la línea entre la vida y la muerte? Entregué mi renuncia al Dr. Hendricks una mañana de martes en marzo de 2024. Michael, no tienes que hacer esto, dijo ella. Tómate un tiempo. Tal vez veas a alguien para hablar sobre lo que has experimentado. Patricia, he visto a 3 personas volver a la vida después de estar clínicamente muertas. No cerca de la muerte, no casi muertas, realmente muertas según cada estándar médico que tenemos. Y todos regresaron perfectamente bien. Eso no debería ser posible. Las rarezas médicas ocurren, lo sabes. No así, no con esta consistencia. Hay algo que no entendemos sobre la muerte, sobre la conciencia, sobre lo que significa estar vivo. Y no puedo seguir tomando decisiones basadas en un conocimiento incompleto. Dejé el Riverside Medical Center y me mudé a un pequeño pueblo en el área rural de Montana, donde ahora trabajo como médico de familia. Trato enfermedades comunes, manejo condiciones continuas y evito cualquier caso que implique decisiones de vida o muerte. Pero los 3 casos que presencié siguen atormentándome. Anthony Yale, Walter Williams y Velma Thomas fueron declarados muertos utilizando las reglas médicas adecuadas. Todos regresaron a la vida después de periodos significativos de estar clínicamente muertos. Todos hicieron recuperaciones completas que no podían explicarse médicamente. Lo que más me inquieta es lo que esto significa para todos los pacientes que no esperamos. ¿Cuántas personas hemos declarado muertas que podrían haber regresado si hubiéramos sido más pacientes? ¿Cuántas familias hemos informado que su ser querido se había ido cuando podrían haber estado experimentando algo que aún no entendemos? El establecimiento médico prefiere clasificar estos casos como rarezas, eventos raros que no justifican cambiar las reglas establecidas. Pero no puedo desestimar lo que fui testigo. Sujeté la muñeca de Anthony y no sentí pulso. Observé las pantallas marcar una línea plana durante 75 minutos. Firmé su certificado de defunción y luego regresó. Desde que dejé la cirugía cardíaca, he seguido investigando el síndrome de Lázaro. Los casos son más comunes de lo que la mayoría de los médicos se da cuenta. Pero a menudo se desestiman o no se informan en la literatura médica. Este fenómeno desafía nuestras suposiciones más básicas sobre la vida, la muerte y la conciencia. Algunos investigadores piensan que el síndrome es causado por una acumulación de presión en el pecho durante la RCP, que se libera repentinamente cuando cesan los esfuerzos de resucitación, lo que permite que el flujo sanguíneo comience nuevamente. Pero esto no explica casos como el de Velma, donde la paciente fue declarada muerta 17 horas después de que había terminado la RCP. Otros sugieren que nuestros métodos para determinar la muerte son inadecuados, que estamos perdiendo señales sutiles de vida que continúan incluso cuando los signos vitales convencionales están ausentes. Pero realicé esas evaluaciones yo mismo. Sé cómo se ve la muerte y estos pacientes estaban muertos. La posibilidad más inquietante es que la conciencia y la vida existen de maneras que aún no entendemos. Si Anthony pudo observar la habitación mientras estaba clínicamente muerto, si Walter pudo experimentar conciencia durante la preparación para la embalsamación, si Velma pudo interactuar con familiares fallecidos durante sus 17 horas de muerte, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la conciencia humana? Anthony Yale regresó a su trabajo de construcción
no ha tenido problemas médicos desde su incidente. Walter Williams vivió 3 años más saludables antes de morir pacíficamente en su sueño en 2002. Velma Thomas sigue viviendo de manera independiente y cuida de su nieto, tal como se le dijo que hiciera durante su experiencia cercana a la muerte. Los tres me han hecho la misma pregunta. ¿Por qué ellos? ¿Por qué fueron elegidos para regresar cuando otros no lo son? No tengo una respuesta. Lo que sí sé es que ser testigo de estos casos cambió mi comprensión de la medicina, de la vida y de mis propias limitaciones como médico. El corazón que latió después de la muerte me seguirá persiguiendo por el resto de mi vida. No porque fuera aterrador, sino porque mostró cuán poco entendemos realmente sobre el misterio de la existencia humana. A veces, tarde en la noche, me pregunto cuántos otros pacientes podrían regresar si simplemente esperáramos un poco más. Pero esa es una carga que ya no puedo llevar en un quirófano. Algunas preguntas son demasiado grandes para que un cirujano las responda, y algunos misterios son demasiado profundos para que la ciencia médica actual los explique. Los muertos no siempre permanecen muertos.